Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso de trading gratis de Código Trading. En esta formación aprenderás punto por punto todo lo que necesitas saber para ser trader. Y en esta 12ª lección, para ser exactos, te explicaré cómo colocar el stop loss y el take profit y lo importantes que son estos dos elementos en tu operativa. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading Código Trading, de la cual te dejo en pantalla el link a las formaciones, el curso gratuito, también las becas que hay para Latinoamérica, así como los cursos con mentoría Pro, Élite y VIP, en los que puedes tener aulas virtuales conmigo, canal de Telegram, grupo de dudas exclusivo donde estamos los alumnos y también estoy yo, y damos seguimiento, el curso de iniciación completo, el curso de trampas código T, herramientas de backtest, certificado de graduación y mucho más, porque por ejemplo en el Elite también ya se incluye un curso de trading cuantitativo, en el VIP hay clases privadas incluso, y si lo que te interesa más que hacer trading manual es automatizar, tienes el curso de programación MQL4 desde cero, que lo tienes pues rebajado desde la web de Código Trading y tendrás acceso ilimitado al curso, acceso a la comunidad de Discord, 63 lecciones en vídeo HD, más 15 horas de contenido, ejercicios corregidos, certificado de graduación y muchísimo más. Por cierto, este vídeo será muy útil para los que no domináis el stop loss y el take profit, y si miras el vídeo hasta el final aprenderás todo sobre estos dos elementos y lo importante que es limitar las pérdidas y poner un objetivo de beneficios. Así que si te gustan este tipo de vídeos no te olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal si todavía no estás suscrito. También dale a la campanita porque así YouTube te va a avisar de todos los contenidos que voy creando. Así que ¡empecemos! Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Vamos primeramente a definir qué es el stop loss. El stop loss es el límite de pérdida en el que se cierra una operación si se va en tu contra. O sea, tú crees que el mercado hará un movimiento, pero ¿y qué pasa si no lo hace y hace justamente lo contrario? Pues ahí tenemos que saber cortar las pérdidas. Vámonos al gráfico a ver un ejemplo pues de stop loss. Esto es un gráfico de trading, en el caso este es euro-dólar en la temporalidad de H1 y vemos que hay una tendencia bajista. Entonces, yo en lugar de trabajar con el gestor de órdenes que lleva MetaTrader, que no me gusta nada, hice programar uno a mi medida, que es este que tengo aquí, donde puedo operar poniendo aquí un lotaje concreto o lo que a mí me gusta, que es interés compuesto, donde aquí le digo pues a un 1% de la cuenta o al 0.5% o al 1%. Y si quiero entrar a mercado o una orden pendiente, si quiero comprar o vender, pues aquí estamos bajistas, vender, podemos entrar a mercado. Y entonces es totalmente visual, también vemos el spread actual, y es totalmente visual, yo pincho aquí y tengo el stop. Y además me dice a qué distancia lo estoy poniendo, veis que pone stop loss 760. Pues así sabemos la distancia, por ejemplo este soporte de aquí, podemos colocar el stop loss, y si pulso en Sell me va a calcular que por esta distancia, si la operación acaba saliendo en pérdida, es el 1% de pérdida. Y si pulso en Sell, pues ya tengo la operación lista. Ahí, veis que ya se está moviendo y ya tenemos esta operación. El stop loss está en 1.06266 y no tenemos take profit. Estos son los dos temas que tocamos hoy. Pero aquí hemos visto pues cómo colocar un stop loss y qué es un stop loss. Entonces, ahora que hemos colocado el stop loss, vamos a ver las ventajas y las desventajas que tiene el stop loss. Así que vamos a por el stop loss y primero vemos las ventajas. Pues muy simple.
que no podemos perder más que lo que hemos definido. En este caso es el 1% porque aplicamos el interés compuesto. Por lo tanto, limitamos la pérdida de tal manera que no podemos llevar una cuenta hasta cero con una sola operación, cosa que sin stop loss sí que puede suceder. Entonces aquí, en este caso, en el ejemplo que hemos puesto, teníamos solo un 1% de riesgo en esta operación. En el peor de los casos, con una cuenta de 10.000, si la orden acaba en el punto que teníamos el stop loss, que es en este punto de aquí, si el precio acaba tocando aquí, pues perderemos 100, que es pues el 1% de 10.000. ¿Qué otras ventajas tenemos al utilizar el stop loss? Pues principalmente tener un control del riesgo, que es control del riesgo. No solo tenemos controlada una operación individual donde limitamos la pérdida, sino que tenemos un control del riesgo. ¿Qué nos da ese control del riesgo? Nos lo da el backtesting. El haber testeado en el pasado la estrategia por miles de eventos, sabemos que operando con el 1% por operación, pues el momento de máxima caída ha sido X en una racha negativa donde se han juntado varias pérdidas. Si el porcentaje que nos da ese máximo de caída, de drawdown, es demasiado elevado, pues podemos reducir ese riesgo por operación y decir, no, pues en lugar de al 1% voy al 0,5%. Ganaré menos, pero también perderé menos, que es lo que interesa, ¿no? Ser conservador o no. O sea, ahí tenemos que equilibrar entre cuánto estoy dispuesto a arriesgar para tener más beneficio, pero sin que el drawdown me destruya, ¿no? Y ese equilibrio es importante. Muy bien, hemos visto las ventajas del stop loss. Ahora vamos otra vez al stop loss, pero a ver desventajas. La principal desventaja que tiene el stop loss es el hecho de si se pone exageradamente cerca, si lo pegamos mucho al precio, pues que salte continuamente. Trabajar con poca distancia. Me voy más a la izquierda. Nos hace perder muchas operaciones. Bueno, al ir con mayúsculas no ponemos acentos. Nos hace perder muchas operaciones. Importante, si esta operación, en lugar de presentarla así, la hubiéramos presentado pues en el extremo de la última vela, pues mira, ya estaríamos saltando. Entonces, si ponemos el stop extremadamente cerca, pues es contraproducente. Pero aparte de eso, de no saber utilizar bien el stop, no tiene ninguna desventaja y es muy importante usarlo. Ya sea trabajar con esta distancia o una distancia mayor, pero al final es cuestión de ni ponerlo exageradamente lejos ni cerca. Y todo eso no es un tema de observación de mercado, decir, no, esto es cerca, esto es... No, es un tema de backtesting de tu estrategia. Si está en un mínimo de pips, según tu plan operativo, o en una estructura, pero donde se le pide un mínimo de distancia, etc. Entonces, así trabaja el stop loss. Ahora vamos a pasar al segundo tema de hoy, que es el take profit. Van muy de la mano stop loss y take profit. Entonces, ¿qué es un take profit? Es el punto en el que recogemos los beneficios. Vamos a ponernos en este ejemplo. Imaginemos que estamos en esta entrada y como está esta tendencia bajista, hemos definido que el punto que queremos recoger beneficios es este de aquí. Que mirando esta estructura en el pasado, de aquí nació este movimiento y si por estrategia consideramos que ahora esto va a cerrarse hasta aquí, pues marcamos este profit. Entonces, si hago así, me sale aquí donde tenemos el profit
Y ahora voy a cerrar esta operación que teníamos y voy a abrir una donde veréis tanto el take profit, o sea, el stop loss, como el take profit. ¿Vale? Entonces, bueno, me he marcado unos niveles. Lo que voy a hacer es eliminarlos para no confundirnos y reduzco el zoom para que pueda ver exactamente dónde colocar. Bien, vamos a interés compuesto. Si desmarco esta pipeta sería simple a un lotaje concreto, que podría yo decirle pues 0.01 o lo que quisiera. En este caso le pongo al 1%. Lógicamente este 1% se calcula cuando ya tengo un stop colocado, ¿eh? Si no hay stop no me dirá que hay un error, porque como mínimo tiene que haber el stop para saber qué es. Ese porcentaje es una venta y aquí voy a poner el stop en este extremo. Y ahora colocamos el take profit en este otro. Si os fijáis, el take profit está a 1202 y el stop loss, si lo puedo volver a mirar, está a 200, me queda justo encima del precio, bueno, 220 aprox. Claro, esto significa que perdiendo un 1%, pues podemos ganar muchísimo más. Estaríamos en torno, a ver, si fueran 1000 pips a 200 sería un 5R, pues es más, es sobre 6R. De tal manera que arriesgando el 1% podemos ganar el 6% de la cuenta. Si se nos va en contra, perdemos pues un 1% que son 100 euros o dólares, si en este caso son dólares, y si se nos va a favor ganamos 600 dólares. Entonces una gestión donde arriesgando poco podemos ganar mucho. Y aquí tenemos la operación que ya va corriendo, y si os fijáis ahora sí que hay un parámetro de stop y un parámetro de take profit. Entonces, hemos definido qué es cada cosa, hemos visto ejemplos de stop y take profit, solo nos falta ver, en el caso del take profit, las ventajas y desventajas. Ventajas, pues tener un TP preestablecido, diríamos, o sea, tener un TP, un take profit, que ya lo tenemos a la hora de empezar a operar, de tal manera que cuando inicia la operación ya preestablecemos nuestro objetivo. Así no vamos a cambiar las cosas una vez el mercado se empiece a mover, vaya un poco a favor, mira, ya estamos ganando 10, pues lo cierro todo, ¿ves? Ahora se está ganando 10, va, ya me voy porque es que siempre pierdo y así al menos me llevo estos 10 porque después siempre se va en contra. Pues no, quitamos esa psicología y la ventaja de tener un take profit es que ya tenemos preestablecidos los objetivos. Igual que en el stop ya tenemos limitada la pérdida, que ya tenemos un objetivo de beneficio preestablecido. Entonces, el tener un take profit principalmente es eso, es tener un sistema rígido, algo que ya al momento de entrar sabemos dónde vamos a cerrar con beneficios. Y con el tema del take profit querría especificar una cosa. El take profit, a diferencia del stop, puede tener más de una operación. Una operación puede estar pues distribuida con varios take profits. Por ejemplo, vamos a reducir el zoom. Imaginemos que teníamos este take profit y que si llega aquí se cierra, por ejemplo, el 50% de la operación y aquí el resto de la operación. Estos porcentajes se pueden predefinir y decir, no, yo lo que hago es un 30% aquí, un 30% aquí y un 30% en este punto. Pues se podría trabajar con múltiples take profits. Además, es posible definir porcentajes distintos, que el primer take profit sea el 50% y los otros sea 25 y 25, ¿no? Intentar ya recoger mucho aquí porque las otras son operaciones que pocas veces llega hasta ahí y ya recogemos menos. Todo eso es posible con el take profit. Entonces ya habéis visto cómo se coloca una operación y vemos va por 20 de beneficio. Si quisiera salir antes de tiempo, pues la puedo cerrar y mira, ya está.
se ha cerrado y aquí en el histórico vemos que la primera que hemos puesto se ha perdido 5 y en esta segunda se han ganado 19. Y esto es una cuenta demo, ¿eh? Lógicamente no me pondría a operar con una cuenta de 10.000 dando clases así sin seguir un plan concreto operativo. Casualmente está en profit, el balance está en positivo de las distintas operaciones que he ido haciendo en esta cuenta, pero es casualidad, o sea, porque no estamos siguiendo nada concreto. Y bien, espero que te haya gustado esta lección donde hemos profundizado en el stop loss y el take profit. Y si te ha gustado este curso, pues, y este vídeo en concreto con esta lección, dale un me gusta y también aprovecha si todavía no estás para suscribirte y darle a la campanita. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.